Y se va el año viejo. Y que vive el año nuevo con Riveros. El año viejo se nos va, se nos va, se nos va. El año viejo se nos va, se nos va, se nos va. Con el verano llegará el año nuevo. Con el verano llegará el año nuevo. En mi pueblito alumbrará la luna del cielo. En mi pueblito alumbrará la luna del cielo. Con mi cholita bailaré hasta amanecer. Con mi cholita bailaré hasta amanecer. Un regalito te daré, te daré. Un regalito te daré, te daré. ¡Hey, hey, hey! Un año más se nos pasó, un 2021 que fue una oportunidad para corregir errores, llevar adelante nuevos proyectos que inevitablemente nos traerían enormes satisfacciones y victorias, así como decepciones o fracasos. Sin embargo, lo importante es que cada año se renueva aquella oportunidad de hacer mejor las cosas, de seguir adelante. Este 2021 fue todo un desafío para el Perú. La pandemia avanzó y aquel virus que se generó en el 2020 se extendió por un año más y seguirá por más tiempo seguramente si es que no sabemos combatirlo sabiamente. Aparentemente empezábamos el 2021 con buenas noticias. Se anunciaba la compra de muchas vacunas del laboratorio chino Sinopharm, una vacuna que a la postre sería muy cuestionada por su supuesta baja eficacia. Las primeras 300.000 dosis llegarían el 9 de febrero, pero su llegada se adelantó 2 días, llegando el 7 de febrero. Fue todo un acontecimiento y hasta el presidente Sagasti estuvo presente en la llegada de las vacunas, y más allá de los sectores antivacunas y sus diversos argumentos para oponerse a la inoculación de la población, estas primeras 300.000 dosis abrieron una pequeña esperanza de que todo esto frenase de una vez, una mínima esperanza que la situación mejorase. De todas maneras, se tenían que tomar medidas complementarias para frenar el avance del virus, como la cuarentena focalizada, que se dictó a inicios de año para ciertas regiones del país, como Lima, Callao o La Libertad. La campaña de vacunación, por su parte, inició con todos los ánimos posibles por parte del gobierno, bajo un plan escalonado que planteaba la vacunación de la población por partes, iniciando con todo el personal de salud. Mientras esto ocurría, la cuarentena se extendía hasta el 28 de febrero, pero además se destapaba un indignante caso de corrupción, el llamado caso Vacunagate, en el cual varios funcionarios, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y varios ministros, se habían vacunado en secreto contra la COVID-19 en el mes de octubre del 2020, aparentemente a cambio que el laboratorio elaborase las vacunas para el Perú. Sin embargo, el expresidente Vizcarra sostuvo que solo fue parte de un ensayo clínico y pedía disculpas a la población por supuestamente no haberlo comunicado en su debido momento. Esto trajo como consecuencia la renuncia de la ministra de Salud, Pilar Macetti, ministra también en el gobierno de Vizcarra, quien aceptó expresamente que se había vacunado irregularmente. Lo mismo hizo la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete. En lugar de ellas, se nombraron a Óscar Ugarte como ministro de Salud y a Alan Wagner Tizón como ministro de Relaciones Exteriores. Es en ese contexto, en un tema aparte, que la Corte Superior de Justicia de Lima dicta un fallo histórico ordenando tanto al MINSA como a E-Salud respetar la decisión voluntaria de Ana Estrada
a poner fin a su vida mediante el proceso de la eutanasia. Este fallo fue muy controvertido, generando opiniones rescatables, así como ridículas, refiriendo a que Ana puede quitarse la vida suicidándose si ella quiere, olvidándose que ella tiene una rara enfermedad que le paraliza el cuerpo y le causa muchos dolores. Hasta los políticos se pronunciaron al respecto. Por su parte, la campaña de vacunación estaba ya avanzada en su primera etapa y personal médico, así que se empezó a inocular a los adultos mayores contra el COVID-19. Se hizo cuarentena por Semana Santa y acaeció una protesta de transportistas, a lo que se sumaron también los taxistas y mototaxistas, lo que conllevó al bloqueo de ciertas carreteras en el país. Los protestantes reclamaban por el alza de los precios del combustible. Además reclamaban ser incluidos en las primeras fases de vacunación contra el COVID-19 al considerarse de la primera línea de lucha. Estas protestas generaron desabastecimientos de alimentos y el alza de precios de los mismos. Sin embargo, el gobierno llegó a un acuerdo con los transportistas y el paro se levantó. Las muertes por COVID-19 aumentan, pero la campaña electoral rumbo al sillón presidencial y al Congreso estaban en su auge. Ya faltaba poco para las elecciones generales, que serían en abril. Las últimas encuestas daban como ganador a Johnny Lezcano, seguido de Verónica Mendoza, Hernando de Soto, Keiko Fujimori, George Forsyth, Pedro Castillo y Rafael López Aliaga, además de Daniel Urresti y César Acuña. Al parecer, todo estaba cantado para que Lezcano junto a sus competidores más cercanos pasen a segunda vuelta. Nada más alejado de la realidad, pues quienes pasaron a segunda vuelta fueron Pedro Castillo y Keiko Fujimori, según los primeros resultados de la primera vuelta de las elecciones generales. Por cierto, también se llevaron a cabo las elecciones congresales, donde el gran ganador fue Perú Libre, además de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, Juntos por el Perú, Alianza por el Progreso, Podemos Perú y el Partido Morado. Nuevamente un Congreso fragmentado. Martín Vizcarra también postulaba al Congreso y de hecho logró una curul por el partido Somos Perú, uno de los que votó a favor de su propia vacancia. Pero días después el Congreso lo inhabilita por 10 años para ejercer cargo público, impidiéndole ejercer el cargo de congresista y para remate le da COVID. La OMPE anuncia por resultados oficiales que Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasan a segunda vuelta, iniciándose una encarnizada batalla entre dos posiciones antagónicas, un partido de extrema izquierda tildado de comunista y un partido de derecha ya conocido, condenado por el pasado de un dictador. Por su parte, mayo pareció iniciar con una noticia alentadora. Ya éramos más de 1 millón de peruanos vacunados con la primera dosis contra el COVID-19. La campaña por la segunda vuelta se desarrollaba con fuerza entre dimes y diretes y crecía además la figura de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, condenado por corrupción, mientras que del otro bando se daba un fraterno abrazo de hermanos. Todo tan igual como se esperaba de una campaña que iba demasiado pareja y que seguramente finalizaría con unas elecciones muy parejas y de cuyo resultado se hablaría y discutiría mucho. Entre lo que duraba la campaña por la segunda vuelta, cierto día los peruanos éramos expectantes de un cobarde ataque donde murieron 16 personas en el Braille, masacre que se le atribuía a los remanentes de Sendero Luminoso, y de hecho se habló demasiado de este ataque, de quienes pudieron haberlo cometido y de su recurrencia justo fechas antes de los últimos procesos electorales. Sin duda una lamentable noticia. Por otro lado, los limeños eran sorprendidos por fuertes relámpagos, mientras que el Perú se posicionaba entre los 5 países con más muertes por COVID-19 en el mundo. Junio no comenzó muy bien que digamos para algunos, pues la selección peruana perdía 3-0 por la 7ª fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Los goles de Mina a los 40, de Uribe a los 49 y de Díaz a los 55, y con roja para Trauco a los 45 y para Muñoz a los 59, nos mandaron al 9º lugar de la tabla. Pero por otra parte, la campaña por la segunda vuelta llegaba a su fin, y el 6 de junio, la mayoría de peruanos acudíamos a las urnas para elegir entre la izquierda radical de Pedro Castillo y la derecha de Keiko Fujimori.
Los primeros resultados a boca de urna daban como ganadora a Keiko Fujimori, pero resultados posteriores revirtieron aquel resultado, aunque como la diferencia era demasiado estrecha, tuvimos que esperar mucho más para conocer los resultados finales. Mientras esto pasaba, nuestra selección viajaba a Quito para enfrentarse a Ecuador en la fecha 8 de las eliminatorias y aunque muchos desconfiaban de una victoria peruana, con goles de Cueva a los 62 y Advíncula a los 88, Perú ya ganaba en Ecuador y aunque Plata descontaba a los 92, Perú se llevó esos 3 puntos que le daban un respiro subiendo al séptimo lugar. Luego visitamos a Brasil en el debut de la Copa América Brasil 2021, pero nos ganaron cómodamente con goles de Sandro, Neymar, Everton Ribeiro y Richarlison. Pero luego de 3 días nos cobramos la derrota de las eliminatorias al ganarle a Colombia 2-1 por la fase de grupos de la Copa América. El gol de Peña a los 17 y un gol en contra de Mina a los 64 sirvió para la primera victoria del Perú en el certamen, mientras que en Perú sucedía un sismo de 5.8 grados con epicentro en Mala, y mientras que el magistrado Luis Arce Córdoba declinaba de sus funciones acusando al Tribunal de Parcialización en los procesos de impugnación de actas electorales impulsados por el partido político Fuerza Popular. Mientras esto sucedía acá, en Brasil, Perú no se hacía daño con Ecuador empatando 2-2, con el primer gol de La Padula a los 49 y con gol de Carrillo a los 54. Luego de ello, Perú enfrentaba a Venezuela en Brasilia y con un solitario gol de Carrillo a los 48, la selección aseguraba su participación en los cuartos de final de la Copa América Brasil 2021. La campaña de vacunación, por su parte, en el Perú, seguía a paso firme, mientras que en Brasil, la selección enfrentaba a Paraguay por los cuartos de final de la Copa América, en un infartante partido que acabó en un empate 3-3 con la expulsión de Carrillo a los 85 y de Gómez a los 45. El partido se definió en los penales, donde la selección hizo lo suyo y se clasificó a la semifinal de la Copa América una vez más. Nos enfrentamos contra Brasil perdiendo solo 1-0, relegándonos al partido por el tercer lugar, donde también perdimos en el último minuto contra Colombia por 3-2. Fue una participación regular para reafirmar que Perú se agranda en los torneos de Copa América. Por su parte, en Perú se inicia con los llamados vacunatones, una especie de vacunación en masa para aquellas personas que no hayan recibido alguna de las 2 dosis. Finalmente, el 19 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones proclama a Pedro Castillo como presidente electo del Perú, concretándose la tercera derrota electoral consecutiva de Keiko Fujimori. Llegamos así al 28 de julio, nuestro bicentenario de la Declaración de la Independencia, que tuvo como acto central la juramentación del presidente Castillo y al día siguiente, el 29 de julio, la juramentación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, alguien considerado como del bando de Vladimir Cerrón. Por fiestas patrias se realizó un desfile militar sin público en el cuartel general del ejército, ex Pentagonito. Este evento estuvo presidido por el mismo presidente Castillo, quien tuvo que retirarse y dirigirse a Piura por un sismo que había causado daños en esa región. Llegamos así al mes de agosto, con la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores Héctor Béjar, quien sería reemplazado por Óscar Maurtua en una cartera muy cuestionada por la actitud que se tomaría frente a eventos o gobiernos del exterior. Se registra un sismo en el Callao y después viene el otorgamiento de la confianza para el gabinete de Guido Bellido con 75 votos a favor y 50 en contra. En ese contexto es que Fiscalía allana ciertos locales de Perú Libre, además de la vivienda de Vladimir Cerrón, en el contexto del caso Los Dinámicos del Centro, una investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos, esto para determinar cómo es que se financia la campaña de Perú Libre. Luego de ello, tuvimos la noticia de una tragedia en Yurimaguas. 13 personas mueren en un accidente fluvial. Después, vuelven las eliminatorias, enfrentándose la selección peruana a la selección del Uruguay, obteniendo un empate 1-1 con gol de Tapia y de Arrascaeta, manteniéndose Perú en la séptima posición de la tabla. Luego de ello enfrentamos a Venezuela, a quien ganamos con gol de Cueva, además de Brasil, contra quien perdimos 2-0, finalizando la fecha triple en la misma séptima posición.
En Perú, fallecía el líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán Reynoso, un 11 de septiembre. Su muerte fue celebrada por muchos que sufrieron los horrores del terrorismo. Su esposa, Elena Iparraguirre, intentó que le entreguen el cadáver, pero el Poder Judicial le deniega esto al encontrarse Elena Iparraguirre en prisión. Se discute mucho qué hacer con los restos, si sepultarlos o cremarlos, siendo finalmente cremados el 24 de septiembre tras permanecer 13 días en la morgue del Callao. El dólar sube respecto a nuestra moneda y el ministro de Trabajo, Iber Maraví, es interpelado por el Congreso. El economista y presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, es ratificado en el cargo fruto de conversaciones con el presidente Castillo tras las consecuencias que podría tener ello en la economía peruana. Se anuncia una muy famosa segunda reforma agraria desde el Cusco, pero días después Guido Bellido renuncia al cargo de presidente del Consejo de Ministros por los distintos escándalos y pugnas que sostenía con varios grupos de oposición al interior del Congreso, además por su línea marxista y su defensa a una ex cabecilla de Sendero Luminoso, motivo por el cual fue investigado por el delito de apología al terrorismo. En su reemplazo, es nombrada presidenta del Consejo de Ministros la señora Mirta Vázquez, quien juramenta en el cargo un 8 de octubre. Por otra parte, las eliminatorias volvían con una nueva fecha triple. Enfrentamos a Chile, a quien ganamos 2-0, con goles de Cueva y Peña, en condición de local, pero perdimos frente a Bolivia y Argentina, ambos en condición de visita y por la mínima. Esto nos hizo caer a la 9ª posición, encendiéndose nuevamente las alarmas. En el ámbito peruano, el dólar cae por debajo de los 4 soles, gracias al mensaje moderado que brinda el nuevo gabinete presidido por Mirta Vázquez. Nombran como embajador del Perú en Venezuela a Richard Freddy Rojas García, un investigado del caso Los Dinámicos del Centro, por el delito de lavado de activos. Incluso hubo de por medio un pedido de impedimento de salida del país. Se da también el controversial nombramiento de Ricardo Belmont como asesor del despacho presidencial, aunque solo un par de días después eso se deja sin efecto. El ministro del Interior, Luis Barrenzuela, renuncia por haber participado en una fiesta privada junto a otras personas el 31 de octubre. En su lugar, juramenta como ministro del Interior el ex fiscal Avelino Guillén. El Congreso, por su parte, otorga el voto de confianza al gabinete presidido por Mirta Vázquez con apenas 68 votos a favor y 56 en contra. Renuncia el ministro de Defensa, Walter Ayala, siendo reemplazado por Juan Carrasco Millones. Mientras eso ocurría, el ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, era interpelado por el Congreso por un escándalo en la prueba única nacional de evaluación docente. Por estas fechas también se da la última fecha doble de las eliminatorias a Qatar 2022. Era obligación ganar y así se hizo. Ganamos a Bolivia por 3-0 con goles de La Padula, Cueva y Peña. Y además le ganamos a Venezuela gracias a la tajada de un penal de Pedro Galese. De esta manera finalizamos quintos y en zona de repechaje en el último partido del 2021. Por otra parte, Fiscalía encuentra $20,000 en el baño de la Secretaría General de Palacio de Gobierno, por lo que el secretario general Bruno Pacheco presenta su renuncia. Se cierran 4 mineras en Ayacucho y declaran persona no grata a Evo Morales. El 25 de noviembre se presenta de manera oficial una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, notificándosele a este último sobre el asunto. Se registran sismos en Lima y Amazonas. En noviembre también se captura por fin al zorro Run Run, un zorro andino que había sido vendido como perro siberiano y que dio mucho que hablar en las noticias. Entramos al último mes del año con el rechazo de la admisión de vacancia de Pedro Castillo, con 46 votos a favor y 76 en contra de dicha moción. Se aprueba declarar el 9 de diciembre como feriado nacional en conmemoración de la batalla de Ayacucho. Se establece que es obligatorio presentar el carnet de vacunación para entrar a lugares cerrados. Presentan denuncia contra Pedro Castillo por las personas que lo visitaron de forma secreta en la casa de Breña. Además, el ministro de Salud anuncia la llegada al Perú de la variante Omicron del COVID-19, con 12 casos.
El Congreso censura al ministro de Educación Carlos Gallardo, mientras que Fiscalía allana viviendas de hacker a quien se le habría pagado por borrar archivos importantes de la red Los Dinámicos del Centro. Salen también los primeros balances de la economía peruana con un supuesto crecimiento del 13% de la economía en el Perú. Se toma juramento a Rosendo Serna como nuevo ministro de Educación y se dispone el cierre de las playas los días 31 de diciembre y 1 de enero del 2022. Y es así como acaba nuestro 2021. Más allá que haya dado un saldo positivo o negativo, no faltan las esperanzas de hacer las cosas mejor el próximo año. Que todos ustedes tengan un próspero año nuevo 2022.